¿Alguna vez has sentido que la verdad de tu familia es una ilusión, una fachada que se desmorona con el tiempo? Prepárate para adentrarte en una historia donde el amor, la lealtad y la traición se entrelazan en un nudo imposible de desatar. Esta es la historia de Alex, un joven que siempre creyó que su familia era el pilar inquebrantable de su existencia. Su mundo giraba en torno a la imagen de perfección que sus mayores habían construido con esmero. Cada risa, cada reunión, era una pincelada en el cuadro idílico de su infancia. Creció admirando a su abuelo don Manuel, un hombre de principios férreos y mirada penetrante. Su figura imponente era sinónimo de éxito y rectitud, el arquitecto de un pequeño imperio familiar forjado con sudor y sacrificio. Alex lo veía como un faro, una guía inquebrantable. Pero la muerte, esa implacable reveladora, descorrería el velo de esa perfección. Al partir, don Manuel no solo dejaría un vacío, sino una caja de Pandora llena de secretos que Alex jamás imaginó, secretos que cambiarían su vida para siempre, obligándolo a cuestionar cada recuerdo. Alex siempre pensó que su familia era unida, a pesar de las tensiones normales que toda convivencia conlleva. Creía que los pequeños roces eran solo la sal de la vida, sin sospechar que bajo la superficie bullía un mar de resentimientos ocultos. La armonía era una frágil burbuja a punto de estallar. Su abuelo le dejó algo más que dinero, algo más que propiedades y acciones. Le legó una carta, amarillenta por el tiempo, y un testamento que anunciaba un negocio familiar de gran envergadura. Un legado que, según las palabras de don Manuel, requería integridad y una visión inquebrantable para prosperar. Al principio, Alex estaba eufórico, sintiendo el peso de la responsabilidad y el honor. Se veía a sí mismo continuando el legado, honrando la memoria de su abuelo. Pero pronto, esa emoción se tiñó de una inquietud creciente, al notar miradas incómodas y conversaciones susurradas a sus espaldas. Algo no estaba bien, una sombra se cernía sobre la aparente calma familiar. Su instinto, esa voz interna que rara vez falla, le decía que la herencia traería consigo una tormenta. Rivalidades ocultas, secretos enterrados durante décadas y quizás, la más dolorosa de las traiciones. La atmósfera se volvió densa, cargada de una electricidad silenciosa. Cada sonrisa parecía forzada, cada abrazo, un gesto vacío. Alex sentía que caminaba sobre un campo minado, donde cada paso podía detonar una verdad dolorosa. La familia, su refugio, se había convertido en un laberinto de sospechas. Después del funeral, cuando el luto aún era un velo pesado sobre sus corazones, Alex encontró algo terrible. Entre los papeles de su abuelo, ocultos con una astucia que helaba la sangre, halló documentos falsificados. La verdad se reveló con una crueldad inaudita. Javier, su tío, el hermano de su padre, había intentado quedarse con la parte más valiosa de la herencia. No era un simple error, sino un plan meticuloso, una puñalada por la espalda que Alex jamás habría esperado de alguien de su propia sangre. La incredulidad se transformó en un dolor punzante. Cada conversación en la familia, cada encuentro parecía una amenaza velada. Las palabras se volvieron armas, las miradas, juicios silenciosos. Incluso algunos primos, aquellos con quienes había compartido risas y confidencias, dudaban de su palabra, sembrando la semilla de la desconfianza. Alex se sintió traicionado hasta la médula, solo en medio de su propia familia. La soledad era un frío abrazo que lo envolvía, mientras se preguntaba con desesperación: ¿quién realmente está de mi lado en este laberinto de engaños? La lealtad, un valor tan preciado, parecía haberse desvanecido. Pasó noches en vela, con los ojos fijos en el techo, revisando cada recuerdo, cada gesto, cada palabra. Buscaba pistas en el pasado, migajas de verdad que le permitieran entender el presente. La memoria se convirtió en un campo de batalla, donde los fantasmas de la duda lo asediaban sin tregua. La rabia y la tristeza se mezclaban en un cóctel amargo, pero una chispa de determinación se encendió en su interior. No podía permitir que la injusticia prevaleciera, no podía dejar que la memoria de su abuelo fuera mancillada por la avaricia. La lucha apenas comenzaba. Se preguntó si la riqueza era una maldición, capaz de corromper los lazos más sagrados. La familia, ese santuario de amor y apoyo, se había transformado en un campo de batalla donde los intereses económicos pisoteaban los afectos. Era una reflexión dolorosa, pero necesaria. Alex decidió no rendirse. No podía permitirse el lujo de la derrota. Si quería proteger lo que era suyo por derecho y honrar la memoria de su abuelo, debía investigar a fondo. La verdad, por dolorosa que fuera, era su única arma.
Revisó archivos empolvados, contratos olvidados, cartas antiguas de su abuelo que guardaban secretos. Cada documento era una pieza del rompecabezas, revelando rivalidades viejas, alianzas ocultas y resentimientos que se habían gestado durante décadas. La historia familiar era mucho más compleja de lo que imaginó. Con paciencia de arqueólogo y una estrategia meticulosa, Alex enfrentó a los responsables. No fue fácil. Hubo discusiones acaloradas, amenazas veladas y momentos de miedo paralizante. Pero nunca perdió la calma. Su determinación era un escudo inquebrantable. La presión era inmensa, la familia se dividió en bandos y Alex sintió el peso de la soledad. Sin embargo, cada obstáculo solo fortalecía su convicción. La justicia no era solo una palabra, era un deber, un legado que debía defender con todas sus fuerzas. Finalmente, la verdad, como un sol implacable, salió a la luz, disipando las sombras. Javier había intentado quedarse con la herencia mediante un engaño descarado, pero Alex tenía pruebas claras, irrefutables, que lo señalaban como el legítimo heredero. La revelación fue un golpe para muchos, un despertar doloroso a la realidad. Alex no solo había descubierto una traición, sino que había desenterrado la verdadera naturaleza de algunos de sus seres queridos. La inocencia de su juventud se había desvanecido para siempre. El momento más tenso llegó con la lectura final del testamento, un evento cargado de dramatismo. Toda la familia estaba reunida, sus rostros una mezcla de expectación, nerviosismo y en algunos, una culpa apenas disimulada. El aire era denso, casi irrespirable. Alex, con una calma que desmentía la tormenta en su interior, presentó las pruebas irrefutables. Cada documento, cada testimonio, era un clavo en el ataúd de la mentira. La tensión era palpable, un hilo invisible que unía a todos en ese instante decisivo. La verdad se confirmó, resonando en la sala como un eco ineludible. La herencia era suya, sin lugar a dudas. Alex había demostrado no solo su integridad, sino una valentía y una astucia que nadie le había atribuido antes. Había crecido, forjado en el fuego de la adversidad. Las miradas se posaron en Javier, quien no pudo sostener el peso de la vergüenza. El silencio fue su condena, la verdad, su verdugo. Para Alex, no era una victoria, sino el fin de una dolorosa batalla, el cierre de un capítulo oscuro. Pero Alex no buscaba venganza. Su corazón, aunque herido, anhelaba la reconciliación. Invitó a los familiares dispuestos a reconstruir la relación, pero esta vez sobre cimientos de honestidad y transparencia. La confianza debía ganarse de nuevo, paso a paso. Con la herencia asegurada, Alex invirtió en el negocio familiar, no solo con dinero, sino con una visión renovada. Creó un proyecto que uniría a todos, generando oportunidades y esperanza para el futuro. Era su forma de sanar las heridas, de transformar el dolor en crecimiento. La traición quedó atrás, como una cicatriz que recordaba la batalla, pero no el dolor. Lo que parecía un final doloroso se convirtió en un nuevo comienzo, una oportunidad para redefinir lo que significaba ser una familia. La adversidad había sido su maestra. Alex entendió algo muy importante, una lección grabada a fuego en su alma. La verdadera riqueza no está en el dinero, en las propiedades o en el poder. Está en los lazos que construimos con integridad, en el cariño que damos y recibimos, en la capacidad de perdonar y de seguir adelante. Y así, Alex encontró la paz y la felicidad que siempre buscó, no en la perfección sino en la autenticidad. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la resiliencia pueden forjar un futuro más brillante. ¿Qué harías tú si tu familia guardara un secreto tan devastador? ¿Lucharías por la verdad o dejarías que el pasado te consumiera? Comparte tu opinión en los comentarios, suscríbete para más historias que te harán reflexionar y activa la campanita para no perderte ningún nuevo misterio. Tu perspectiva es parte de esta conversación.